Un lifting facial es técnicamente un levantamiento del rostro. Usualmente los lifting faciales estándares buscan la mejoría de los 2/3 inferiores de la cara y del cuello, y también hay algunas variantes que pueden ofrecer el lifting del tercio superior, o muchas veces la gente lo conoce como la suspensión de la ceja o la pexia de la ceja. ¿Quién es candidato para este tipo de cirugías? Usualmente podríamos pensar que la gente mayor o la gente que tiene signos de caída de los tejidos es la mejor candidata para estos procedimientos, y que hay una edad particular para esto. El procedimiento actual que utilizamos para el lifting facial se conoce como lifting facial de planos profundos o Deep Mass Facelift, conocido así en inglés. ¿Por qué? Porque hay una capa en particular que es la que sostiene a todos los tejidos blandos sobre la cara, que se llama el SMAS, que significa el sistema músculo-neurótico superficial de la cara, que básicamente sostiene los músculos, paquetes de grasa, arterias, venas, vasos linfáticos y nervios. Y si nosotros reposicionamos este tejido, pues realmente todo el resto de los tejidos blandos van a seguir la misma dinámica de reposición. La finalidad de meternos profundos a este tejido es que podemos liberar unos ligamentos que nos permiten una mejor redistribución de los tejidos, obteniendo un resultado más natural y que se sostenga por más tiempo. Realmente un lifting facial en un paciente que se cuide mucho, que no varíe de peso, que además tenga algunas terapias de mantenimiento con algunas radiofrecuencias, con la aplicación de algún bioestimulador, con la aplicación de Botox, podemos lograr resultados que duren tranquilamente 15 años. Y esto obviamente va a depender de la calidad de vida de cada paciente. Hay un grupo en particular de pacientes que son más jóvenes de 40 años de edad, que también son muy buenos candidatos a un lifting facial. Y te preguntarías, ¿por qué alguien tan joven va a ser buen candidato a un lifting facial? El día de hoy tenemos un fenómeno muy importante asociado de hace unos años con cirugías bariátricas como las bandas, las mangas y los bypasses gástricos. Y eso hacía que mucha gente perdiera mucho peso. Eso obviamente depletaba volumen en el rostro y producía también una caída con mayor antelación en el tiempo. El día de hoy tenemos un fenómeno farmacológico llamado el fenómeno Ozempic, Saxenda, Mounjaro, que ayuda a que mucha gente también pueda perder cantidades sumamente importantes de peso, y eso se traduce en depresión de volumen de los paquetes de grasa que tenemos en la cara, que también proyectan los tejidos a nivel de la piel, y que cuando perdemos este volumen, el tejido cutáneo cae. Entonces, eso es lo que hace que pacientes cada vez más jóvenes, por este tipo de fenómenos, pueden ser excelentes candidatos a este tipo de cirugías, en las cuales siempre hay que evaluar dos variantes. Una de ellas es, como lo mencionamos, la pérdida de volumen, y otra es la laxitud o la caída de los tejidos. ¿Por qué? Porque una cosa es la reposición del tejido y otra cosa es que nosotros volvamos a recuperar el volumen que ahí debiésemos de tener. Entonces muchas veces hay que combinar la reposición, que es el famoso lifting de los tejidos, más alguna lipotransferencia, que podamos hacer alguna lipo de algún área en particular de la anatomía de nuestro paciente, para poder restituir ese volumen que se ha perdido. Hay otras estrategias de cómo poder revoluminizar este sitio a través de colocar ácido hialurónico u otros elementos que generan volumen, pero siempre será más natural y más adecuado hacerlo con el tejido propio del paciente. Y ahorita que estamos hablando de lifting faciales, déjame te comparto un caso súper interesante. Muy bien. Muy bien. Este caso es una paciente bien interesante porque es una paciente de 58 años de edad. Es una paciente que tiene el antecedente de además haber padecido cáncer de mama, pasó todo su proceso de reconstrucción, también quimioterapias, radioterapias, todo el tema. Y ella siente que obviamente la piel es algo que en consecuencia también se castiga un poco. Es una paciente muy delgada, que obviamente también representa dentro de los conceptos un poco de pérdida de volumen, más también la laxitud o lo colgado de los tejidos. Y podemos observar claramente depresión de volumen a nivel del tercio medio por debajo de la ojera. Podemos ver la laxitud de los tejidos, donde está colgando lo que llamamos el jowl, la línea de marioneta. Vemos la acumulación de piel por fuera del surco nasolabial, y además vemos las líneas que llamamos las líneas platismales a nivel del cuello, en donde se exhiben más hacia la parte central, porque es donde está la división del músculo platisma. Entonces ella es una excelente candidata a hacer un lifting facial, y además en ella incluir el tercio superior en esta técnica que llamamos la suspensión de ceja por deslizamiento, y nos va a servir que reposicionar su ceja nos va a corregir incluso el párpado superior, que mucha gente interpreta como dos unidades anatómicas distintas cuando realmente son la misma unidad anatómica. Entonces
podemos pasar de este resultado a este en la paciente. Aquí vemos todavía un poquito de la absorción de los últimos moretones que tenía de este lado, pero vemos que hay una restitución de volumen a nivel del tercio medio, vemos que hay una reposición de los tejidos a nivel del tercio medio, tercio superior, y en el tercio superior vemos que ya no hay pliegues cutáneos a nivel del párpado superior. Además, se definió el margen y ángulo mandibular, se proyectó un poquito el mentón y además tiene una definición extraordinaria del cuello, en donde podemos ver el hermoso triángulo de división en el cuello. Tenemos el margen anterior del músculo esternocleidomastoideo, vemos el hundimiento lateral que define la parte de la tráquea, y vemos el margen inferior de la mandíbula, y este triángulo se define como el triángulo de la definición del cuello, y es una estética que resalta muy bonito y define parte de parámetros de juventud y firmeza en los tejidos. Nosotros, si somos muy acuciosos a estar buscando observar las cicatrices, podemos observar esta perspectiva de perfil, en donde vemos también cambios muy importantes a nivel del ángulo cérvico-facial o el formado entre la cara y el cuello, y vemos muy importante en dónde están las cicatrices que se le hicieron a nuestra paciente, que incluso si nosotros partimos a la siguiente fotografía, esa es una fotografía de la planeación. Aquí es donde observamos incluso el marcaje de donde hacemos nosotros la cicatriz que dejamos como resultado de nuestra paciente. Vemos incluso que hacemos la cicatriz o la incisión en la implantación de cabello a nivel de la patilla. Seguimos todos los pliegues anteriores de la oreja, nos seguimos por detrás del lóbulo auricular, siguiendo toda la concha de la oreja, y en el punto más ancho de la misma hacemos una línea transversal que sigue también en un parámetro irregular la implantación de cabello a nivel de la nuca. ¿Por qué no hacemos unas líneas rectas? Y eso es algo que me han preguntado muy seguido, y es porque la implantación del cabello es irregular. Si tú haces un corte lineal, vas a hacer que parezca pelo de muñeca, como se conoce vulgarmente el concepto, pero haces que se note muy falso y la cicatriz sea muchísimo más perceptible. Si el corte es irregular y además este corte lo hacemos diagonal en la piel, hacemos que los mismos folículos pilosos o los folículos donde salen los vellitos a nivel de la patilla y de la nuca puedan esconder la cicatriz en forma más sencilla para que este sea menos perceptible. Entonces, esto es un resultado extraordinario de una paciente que además es una excelente candidata, que se obtuvieron los dos manejos desde reposición del tejido y voluminización para lograr un resultado que la hace ver más joven, que la tiene muy contenta, y les abro la posibilidad a que ustedes se sienten identificados con alguno de los elementos de nuestra paciente, se acercan con nosotros para definir cuál es el mejor proyecto para que ustedes logren sus objetivos.